técnico quiere grabar. Ahí. Buen día, buen día. Este es el curso GP 4040, esta es la sección 17944, enero a mayo 2014, estamos hoy en el último día de clase. Estamos aquí dando el repaso para el examen final y dando una recapitulación y cierre del curso. Tenemos en línea a Joe Anthony, que acaba de entrar, y tenemos algunos estudiantes que van a ver este video a través del portal que nos provee el YouTube y en el curso de Blackboard. Fíjense que el examen final es final. La verdad escucha eso, ¿verdad? Como que me da un poco de susto. Me dice, Dios mío, ¿cómo será ese examen? ¿Qué vendrá? ¿Qué se evaluará? Pues tranquilo, ¿verdad? Que no panda el público, como decía el chavo del Chapulín Colorado. Ida también se acaba de conectar. Usted debe estar muy pendiente a todo lo que hemos estado dando en clase. Y muy importante, ¿verdad? Este examen es un examen tipo objetivo, muy parecido al examen de mitad de curso. Las partes son similares. Está el escoge, está el cierto falso, hay un pareo y hay un llena blanco. Nosotros en el curso les vamos a dar una recapitulación del mismo, ¿verdad? Yo voy a dar un énfasis en la unidad E y F, que por cuestión del debate fue un poco difícil. No sé si se puede mirar un poco la cámara para acá para que grabe exactamente ahí. Que no grabe la puerta. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a hacer ese es nuestro trabajo para hoy. Así que déjenme buscar por aquí la evaluación. Ustedes obviamente no van a ver lo que yo estoy viendo aquí porque imagínense, calidad difícil. Pero deben tomar nota, ¿verdad? Porque el mismo esta clase le va a ayudar. Como le acabo de decir, un examen tipo objetivo, ¿qué cosas debemos ver? Bueno, pues tenemos que ver la definición de la ética. La definición de la ética es muy importante porque este es un curso de dimensiones éticas. Y usted tiene que saber también distinguir lo que es ética y lo que es moral. Si usted se va a ir de este curso sin tener eso claro, pues estuvo ausente en el semestre. Hay que tener claro qué es la ética y la distinción entre la ética y la moral. Hay que hablar, ¿verdad?, de los griegos. Aquí hablamos de eso. ¿Qué llevó a los griegos a esa reflexión original y qué no los llevó? Aquí hablamos, ¿verdad?, que los griegos veían el cosmos, la estructura del universo, veían algunos elementos como el agua, el fuego, la tierra, el aire. Veían también algunas explicaciones, por ejemplo, que las tenemos nosotros también, que podríamos denominar mitos, como por ejemplo los truenos. Ellos veían un dios que tenía como elemento fuerte el trueno, que era Zeus, y crearon todo un panteón que se conoce como el Olimpo, donde habían dioses que intervenían en todos los asuntos de la naturaleza y los asuntos humanos como las guerras, etc. Y esos mitos eran explicaciones del cosmos, del universo, eran explicaciones de lo que ocurría. Así que estas cosas llevaron a los griegos a reflexionar, y hubo también una escuela dentro de esos griegos que se llamó la escuela de los sofistas, donde está Sócrates, Platón y Aristóteles, y estos tres personajes dentro de lo que es la cultura griega tienen mucha influencia sobre la reflexión en Occidente, porque tanto Sócrates como Platón y Aristóteles se denominan clásicos en lo que es la academia, en lo que es la educación y en lo que es este asunto que hemos llamado la filosofía, el amor a la sabiduría.
La palabra griega y latina, etimológicamente de ética y moral, vienen, ¿verdad?, de ethos y mores, que son el entorno, es lo que nos rodea, en la reflexión sobre lo que nos rodea, en la reflexión contextual, en el caso del mores. Y Platón planteaba un mundo perfecto, un mundo ideal, por eso es que decimos que hay un amor platónico, y de ese mundo perfecto se nutre este mundo material que tiene que aspirar a ese mundo perfecto. De ahí se desprende la realidad, por lo tanto la reflexión ética tiene que de alguna forma u otra proyectarse de manera trascendente a ese mundo ideal y de ahí nutrir entonces lo que ocurre en nuestro contexto material. Y esto es muy influyente, por ejemplo, en lo que son los espacios religiosos, y el cristianismo evidentemente tiene una influencia muy grande en Platón. Porque si reflexionamos de un mundo ideal y entonces de ahí tomamos lo que debe ser, ¿verdad?, porque la ética tiene que ver con lo que debe ser, es la aspiración. Entonces para que esta realidad sea mejor, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer entonces es mirar ese mundo ideal trascendente y de ahí entonces lo nutrimos la realidad, ¿verdad? Eso es lo que podríamos utilizar en Platón y mucho más. Platón, por ejemplo, reflexionó sobre la política, escribió un libro que se llama La República, donde vemos que él divide la sociedad en tres grupos principales. ¿Todavía está grabando? Sí. Okay. Vemos que divide en tres grupos principales: el grupo de los filósofos, el grupo de los militares y el resto de la sociedad, que son los obreros, los que la sostienen, el tipo un cuerpo. Los filósofos son los que están arriba en la cabeza, los brazos son los militares y lo que sostiene el cuerpo, los pies, ¿verdad?, sería el resto de esa composición social. Por otro lado también tenemos Aristóteles. A diferencia de Platón, que se nutre del mundo ideal, Aristóteles ve en el mundo material lo necesario para reflexionar. El aquí y el ahora son importantes. Y la moral debería ser una moral que tome en cuenta la realidad concreta. En el caso nuestro, nosotros tenemos un elemento, aunque no lo queramos aceptar, de carne y hueso. Por lo tanto, nuestra moral debe ser encarnacional. También influye sobre la religión. En el cristianismo vemos la otra facción entonces que habla de esa moralidad encarnacional. Así que ahí está Aristóteles, ver aquí el ahora, en vez de ver un mundo trascendente, ideal, está buscando ese mundo concreto, real, material, ese mundo que se nutre del aquí y del ahora. Y en Aristóteles la reflexión ética tiene que darse con lo que ya vemos, tocamos, gustamos, podemos olfatear, escuchamos. Eso se conoce como empiría, sentidos, y de ahí se nutre la ciencia con el método científico, que es un método empírico que busca descubrir las cosas con los 5 sentidos: tocar, sentir, gustar. Y Aristóteles dice, es ahí, viendo la realidad material, que podemos nutrir nuestra reflexión. Y hasta cierto punto tiene razón, porque hay las cosas que no se ven son difíciles y hay mucha subjetividad de interpretación, pero lo que se ve es evidente, es corroborable, es comprobable, y siguiendo la misma metodología, los mismos pasos, se supone que lo que yo observo, aquí es duro, es sólido. Puede venir Kevin, ¿verdad?, pararse aquí en la pizarra. Kevin, ven acá, toca esto, ¿tú lo sientes sólido? Y Kevin va a decir, sí, yo también lo siento sólido. Y entonces se confirma. Sin embargo, si toma algo y ve que se mueve y dice, mira, esto aquí parece que se mueve líquido, verifíquese a ver. Yo soy alguno de ustedes y dicen, es líquido. ¿Okay? Así que hay mucho más probabilidad de encontrar
puntos comunes en esa influencia en la reflexión ética en Aristóteles que en Platón. ¿Está bien? Eso es importante. La relación que existe, ¿verdad? La ética se nutre de otras fuentes, y parte de los objetivos de este curso es que usted aprendiera a hacer puentes con otras ramas del conocimiento para su reflexión ética y para crear un discernimiento moral. Dentro de las ramas que presentamos, aquí hablamos de antropología, que tiene que ver con el estudio de los seres humanos, vida comunitaria, la sociología, que tiene que ver con el estudio de los grupos, las relaciones y luchas de poder, y en ética y en política tiene mucha influencia, y hablamos de la psicología, que es el estudio del individuo, su psiquis, y en la psicología hay todo un campo de conocimiento muy amplio, muy grande, y la psicología nos da herramientas para ver el comportamiento humano, nos da herramientas para ver por qué los seres humanos actúan en determinada forma. Y la verdad es que cada ser humano es una caja de Pandora. Cada ser humano, por decirlo, ¿verdad?, con un término común, es misterio. Un ser humano puede estar muy bien hoy y mañana actuar de otra forma. ¿Por qué actuaste así? ¿Qué te llevó a actuar así? ¿Por qué tuviste este comportamiento? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar estas decisiones? Pues la psicología nos da las herramientas para ver el comportamiento humano. Ahora, en la ética se nutre de la psicología, pero la ética va más allá, porque la ética habla de cómo se debería comportar un ser humano, cuál es ese deber último, cuál es la aspiración, lo mejor, no definido solamente en términos morales, porque acuérdense que la reflexión ética se da en torno a la moralidad y la moralidad contextual. La ética tiene que ser una reflexión que trascienda. Si no, ok, vemos la moral en este momento dado, se comportaron de esa forma, podemos entenderlo. Aquellos que estudiamos la ética a lo largo de la historia, yo por ejemplo busqué especializarme en el aspecto del cristianismo y de la religión, veo por ejemplo y entiendo en parte por qué algunas personas cristianas en el contexto del siglo XIX, especialmente a principios del siglo XIX, en la región del sur de los Estados Unidos, parte del Caribe, tenían la esclavitud como una institución. Bueno, pues la moral de ese contexto es una moral que está dirigida por el factor económico, que está dirigida, hoy día todavía, ¿verdad?, sigue eso, pero no estoy de acuerdo con que esa moral, que era una moralidad conservadora en aquel contexto, fuera la que predominara. Y coincido con los abolicionistas, que en aquel contexto eran una moralidad progresista. Entonces, ¿por qué un esclavista actuaba de esa forma? Porque una persona tenía un comportamiento hacia los esclavos, ¿verdad? Y una película muy buena, 12 Years a Slave, que la pueden ver, está en el cine, en los videos, una gran película. ¿Por qué estas personas tenían este comportamiento? Pues la psicología nos da algunas herramientas. Bueno, los papás los educaron así, porque era lo que se iba internalizando en términos sociales, porque era aceptable, porque se crearon unos prejuicios, porque había una ideología, porque habían algunos que tenían unos traumas. La psicología nos da la explicación del comportamiento. Ahora, la ética nos da cómo debería ser. También ya había una reflexión sobre la igualdad en Estados Unidos y también, por ejemplo, en Francia. Ya había habido un proceso de reflexión e inclusive de acciones políticas concretas, donde se está planteando que todos los seres humanos debemos ser tratados como iguales. En aquel entonces, pues, los iguales eran los hombres blancos. Luego entonces se le da más espacio a la mujer, se permite que la mujer vote en igualdad de condiciones. En un momento dado, el voto, ¿verdad?, como tal, no significa que todo fuera igual, pero entonces comienzan también las luchas de estos mismos hombres negros que van formando, ¿verdad?, ya un entorno cultural útil para cuestionar. En la década de los 60, Martin Luther King, muy conocido, Rosa Parks, aquí lo hablamos, lo discutimos,
en ética social. Y esa reflexión, ese cuestionamiento mira, sí, que somos libres, pero estamos separados. Hay una separación entre blancos y negros, en escuelas, en espacios con un sistema de transportación, y esto no es aceptable. Si somos iguales, somos iguales. Pues que hay unos que son más iguales que otros. ¿Sí? Entonces ahí es donde la ética tiene su influencia, porque la psicología te ayuda a explicar por qué la gente actúa de esa forma, pero la ética dice cómo deberíamos actuar. La ética tiene unos valores, y el valor es aquello que tiene significado, es aquello que sirve en términos sociales, en términos individuales. El valor debe estar por encima de lo que es comportamiento llano, ¿verdad? Comportamiento cotidiano, porque todos nosotros, si nos dejamos llevar por emociones o por temores, por miedo, y aquí hablábamos de eso, ¿verdad? De los modificadores de responsabilidad, pues podríamos actuar de X o Y forma y podríamos hasta justificarlo. Pero si nos dejamos llevar por unos valores donde está la igualdad, donde está la vida o valor, donde y hay un debate sobre quién establece los valores, si son unos grupos dominantes, unos grupos de poder, pero independientemente de ese debate, que hay que también observarlo, los valores nos sirven como guía, y puede ser que los valores se puedan modificar, porque también la ética debe entrar y la reflexión debe entrar ahí. Sin embargo, el valor sirve. El valor es como una especie de brújula que te ayuda a saber dónde está el norte y hacia dónde te debes dirigir. ¿Okay? Y la ética, en su reflexión, se nutre de los valores. Y eso lo habíamos discutido, simplemente estamos dando un repaso, ¿verdad? Para que tengamos claro, porque usted no se puede ir de aquí y entonces cerramos el examen final y rompí la botella y se acabó el curso, se escapó mi conocimiento. La idea es que usted tenga herramientas prácticas. Este es un curso que aspira no solamente a que usted desarrolle la reflexión adecuada, los criterios adecuados de discernimiento, sino que usted pueda aplicarlos en diferentes contextos, ¿verdad? Y aquí hemos dado algunos ejercicios de aplicación. Hablamos dentro de ética en política de los modificadores de responsabilidad. Y vimos una película, The Boy Strike Pijama. Vimos la película El niño en pijamas de raya, una película hermosa, ¿verdad? Que es una película difícil. Vimos también la película Voces Inocentes, y eso se supone que tanto presencial como online lo hayan hecho. Y dentro de la película Boy Strike Pijama hay un modificador de responsabilidad que hay que considerar. Y dentro de las reflexiones que ustedes hicieron, algunos plantearon esto. Fíjense que hay una escena en The Boy Strike Pijama donde el papá de Bruno invita a personas del ejército alemán, que ya está dirigido por el partido nazi, a el lugar donde vivían, porque este lugar, el papá de Bruno, está a cargo de un campo de concentración, y en ese campo de concentración pues había personas judías y otras personas, pero principalmente judíos, perseguidos por los nazis, que tenían una posición distinta en términos ideológicos. Y este grupo de personas ahí, judíos, que tienen la estrellita de los judíos, pues están allí privados de la libertad, en unas condiciones de trabajo muy fuertes, y la realidad, que es la que está viendo Bruno, que es la que está viviendo Samuel, que es el amigo de Bruno, es una, y a estas personas se les presenta ¿qué? Otra. ¿Qué se les presenta? Que era un recreación, que era un pasadeo normal, que comía y todo. Un jueguito, la pasaban bien. Eso, ahí hay un café, decía Bruno, ¿verdad? Entonces Bruno no tenía todos los detalles de esa realidad. Bruno ya está cuestionando y dice, mi papá no puede ser tan bueno, y cuando ve el video dice, pues sí, mira hacia el otro lado de la verja, ahí hay para brincar, para jugar, tienen canciones, hay comida. Yo estoy aquí encerrado en este sitio y ahí está Samuel gozando, pasándola súper bien, mi papá es un héroe. Entonces, esta gente que son adultos y este niño
tienen dos condiciones distintas. Y nosotros hablamos aquí en el curso de la ignorancia como modificador de responsabilidad. ¿Se acuerdan de eso? Y hablamos que la ignorancia puede ser un modificador de responsabilidad y establece culpabilidad si es vencible, invencible o estudiable. Evidentemente los adultos que están viendo el videito que les pusieron tenían una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de estos adultos? Visitar y Llévame al campo de concentración, vamos a ver lo que hay ahí. La familia de Bruno, que son adultos, podían llegar ahí, su mamá podía llegar ahí. Vamos hasta ahí. Ellos podían vencer esa ignorancia, por lo tanto son mucho más responsables que este niño que en su mente, en su mundo de fantasía de 8 o 9 años, él se está imaginando todo un contexto y no es hasta que entra y se pone las vestimentas del otro niño, que ese es el punto de la película, es ponerme en el lugar del otro. Y está allá adentro que él tiene unas ideas de que esa realidad que vio en el video no es así. Pero inclusive podríamos decir que ese niño muere totalmente ajeno a la totalidad de lo que allí estaba ocurriendo, a la total realidad de lo que allí estaba ocurriendo. O sea que la ignorancia de Bruno es una ignorancia distinta a la ignorancia del adulto. Podríamos decir inclusive que los adultos podrían haber estudiado esa ignorancia. Es decir, yo sé que eso está pasando, pero no me quiero enfrentar a esa realidad. En el caso de Bruno, es una ignorancia invencible porque él, en su edad, en su conocimiento, en su discernimiento como niño, no tiene todos los criterios para ver las cosas como las vería un adulto. ¿Ven? Entonces la ignorancia de Bruno es invencible. Invencible, por lo tanto, Bruno tiene menos responsabilidad, inclusive podríamos decir que es inocente. Y inocente significa no culpable. Inocente significa alguien que no busca hacer daño. Bruno no quería hacerle daño a Samuel. Vamos a buscar a tu papá, nos metemos en esta cámara de gas y morimos los dos juntos. Él no estaba buscando eso intencionalmente. Pero los adultos que están allí, sí. Ellos están buscando que estas personas mueran. Y hay una muerte sistemática por un origen genético. Por lo tanto, se considera como genocidio, aunque el término genético, el estudio genético es más avanzado, pero sí ya se considera un genocidio porque estas personas, por ser judíos, genéticamente, porque podría ser que tú fueras cristiano, pero era familia, nieto de un judío, pues ya eres judío. Y tenías que estar ahí, en ese campo de concentración. Podías hablar el idioma de los alemanes, podías tener la fe de los alemanes, podías vivir como un alemán, pero si tenías una pinta de sangre judía, eras judío. Eso fue lo que le pasó al soldado, que tenía sangre judía. No, el soldado es que su papá es un profesor universitario que cuestionó la ideología nazi. Y entonces él también puede terminar en campo de concentración, el papá y el soldado también. Porque eso también está ahí, hay una persecución por ¿verdad? De discrimen por cuestiones ideológicas. Y también hay una persecución, por ejemplo, contra los homosexuales, fueron llevados a los campos de concentración, los testigos de Jehová fueron llevados a los campos de concentración, y otros grupos de personas. Pero la persecución fuerte y el genocidio fuerte fue contra los judíos. Fue contra los judíos. Y la ideología es que los judíos son la causa del mal en Alemania. Entonces, Alemania se nutre, esto ya lo hemos discutido, ¿verdad? Solamente estamos hablando del tema de la ignorancia. Pero cómo usted aplica los conceptos que usted aprendió en el curso a un caso concreto, como la película de Weinstein y Piano. Así que la ignorancia es un modificador de responsabilidad y establece culpabilidad dependiendo del esfuerzo y la capacidad que tenga la persona para disiparlo. En el caso de Bruno, él no tenía la capacidad. Por más que Bruno se esforzara,
Bruno iba a confundirse su papá, y que le está diciendo una cosa en un video que él vio. Y cuando llega allí al campo otra cosa, pero como quiera sigue la duda. No, esto tiene que estar mal. A lo mejor fue que no lo limpiaron esta mañana o que cerraron el café. ¿Okay? Para Bruno es otra cosa. Es un mundo de fantasía. Hay otra película hermosa que se la recomiendo que se llama La Vita Vela. Una película que ganó varios Óscares, donde un papá protege a su hijo y le crea un mundo de fantasía, un campo de concentración para salvarle la vida. Y es otra vez la ignorancia de este niño, ¿verdad? Y tal vez hay más que ignorancia, caería en inocencia. Hablamos también de la responsabilidad en el amor. Y nosotros es difícil definir el amor porque hay unos elementos emotivos, no visibles. Sin embargo, hay unos elementos de comportamiento. Pero, ¿cómo definimos el amor? Como entrega, como pasión, como atracción. Pues todo eso está definido dentro del amor. Y dentro de lo que es la entrega, en nuestro contexto moral, hemos entendido que la entrega más grande se ve evidente en lo trascendente que representa en nuestro contexto moral a Dios. Esa entrega, ese amor también puede ser eros, de atracción física, puede ser ágape, de entrega sin esperar nada a cambio, puede ser fileo, de relación. Pero fíjense que tiene que ver con alguien que nos trasciende, que en este caso nosotros hemos entendido que es Dios, pero también tiene que ver con alguien que nos trasciende, que es el otro. Y obviamente eso debe darse en función a uno mismo. Y esto es una máxima dentro del cristianismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que es sencillo, ¿verdad? Y el amor se ve así. Entonces, el amor puede ser un modificador de responsabilidad. Porque usted puede decirme, mire, profesor, la realidad es que yo me estoy colgando en la clase porque es que pues yo estaba enamorado, perdidamente enamorado de una muchacha. La realidad es que nos dejamos y pues yo he entrado en un momento difícil de crisis emotiva, se me hace difícil concentrarme, abro el libro y pienso en ella. Es triste. Sí, como un perro vagabundo esperando de comer su cepillo. Es difícil. Hay una muchacha que pues lo conoció de primera vez, tu pirata soy yo, y mi mar en tu corazón, mi bandera, tu libertad. Y ese concepto que son de ética y de moral, mezclado ahí con el amor, ¿verdad? Interesante cómo se fusiona en el término, en el espacio folclórico, todo esto. Y entonces vemos que el amor también está ahí dentro de la responsabilidad. Y las tres esferas de responsabilidad, según nuestro contexto moral, son el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Entonces, si vemos la ética y vemos el valor que hemos definido como un criterio de discernimiento moral, vemos la ética y la reflexión, y vemos el amor como un valor que ya ha sido definido moralmente, y lo utilizamos como un criterio, habría que cuestionarse si, por ejemplo, el suicidio es aceptable según este valor. Tiene que haber un amor a uno mismo, un amor al prójimo, a la familia, un amor a Dios, lo trascendente. ¿Ven? Para que entiendan de lo que estamos hablando. Lo que yo estoy tratando de plantearles, a pesar de que esto es un repaso para el examen final, es una recapitulación para que usted se lleve las herramientas que este curso le ha provisto y las utilice en su vida profesional, su vida vocacional, en su vida cotidiana. Muy bien. Los actos humanos pueden ser clasificados como voluntarios o involuntarios. Esas son las dos clasificaciones. Y esto es importante porque un acto voluntario es algo que usted lo pensó, es responsable, usted es dueño de ese acto. Por ejemplo, hablar. Hay un refrán que dice: el ser humano es amo de lo que piensa y esclavo de lo que dice.